Area100.com. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Buenos días, soy Juan Carlos González y estoy en el IBMBTF etapa de curso del cuarto trimestre de Fisiquidea. Sobre lo que vamos a hablar es sobre las tablets, ¿verdad? Que es un aparato electrónico que ha revolucionado el mercado en estos 2 últimos años que acaban de salir. Las tablets en sí traen un montón de aplicaciones, traen software, traen cámaras, traen infinidad para utilizarlas, ¿verdad? En sí podríamos decirle para empezar, ¿verdad? La capacidad de almacenaje que tienen todas las tablets, que varía, ¿va? O sea, desde 16 GB hasta 60 GB, que es una capacidad que es bastante grande, ¿verdad? Podríamos decir también que una de las tantas características que trae es que variedad de ellas traen 2 cámaras, una frontal y una trasera, que se podría decir que las podríamos usar como videollamadas o conferencias, que las podríamos utilizar. La capacidad, como había dicho, de 60 GB nos permite almacenar con, ¿qué les digo yo?, libros, manuales de procedimientos para empresas, ¿verdad? Que sería lo más útil, ¿va? O para estudiantes que necesiten llevar información y no estar cargando en sí lo físico, libros que necesiten. Las tablets son buena opción para eso, ¿verdad? Podríamos mencionar que tienen sistemas operativos Android, tienen Windows, tienen diversidad de sistemas operativos, así también como procesadores, ¿verdad? Que llegan a estar casi hasta de doble núcleo, ¿verdad? También podríamos decirles de que las tablets, esa es una idea que vino de hace 10 años y que hasta estos últimos se pudo concretar en sí, nomás salió al mercado, fue la sensación, ¿verdad? Todos querían tablets o querían por en sí verla, ¿verdad? O tenerla. Otra de las ventajas que se podría decir que es que el Wi-Fi o el Bluetooth o la conexión que tenga a internet no necesita de cables, no necesita uno andar buscando alguna conexión, algún puerto donde haya cables, porque nomás tenga Wi-Fi, jala la conexión y listo, ¿verdad? Estamos conectados al internet y podemos navegar. También se podría decir de que, como le digo, ¿verdad?, las características el Android tiene muchas aplicaciones que se podrían utilizar, que se podrían instalar y que le podríamos dar miles de usos, así como también podríamos decir que el Windows, que es otro sistema operativo que trae las tablets, a mi parecer sería una de las mejores. ¿Por qué? Por el simple hecho de que mucha gente ya conoce Windows. O sea, el Windows tenemos el Word, el PowerPoint, que lo podíamos cargar en la mochila sin necesidad de andar yendo a un café internet o yendo a algún lado, a hacer trabajos de la U o mandar correos, como le digo, ¿verdad? Mandar correos, la facilidad de conexión a internet es casi ilimitada. Como le digo, hay varias, hay marcas Sony, hay marcas Dell, hay HP, hay variedades, diversidades de marcas, ¿verdad? Como les decía, de procesadores, de la capacidad, o sea, el peso, no llegan a pesar más de 2 libras, llegan a medir de 7 a 8 centímetros, es decir que la capacidad de transportarla es fácil, ¿verdad? Las cosas que podríamos hablar para las empresas grandes que manejan demasiada información, esta sería una buena opción. ¿Por qué? Por el simple hecho de que llevan la información a donde ellos quieren, ¿va? Entonces vienen, agarran sus manuales de procedimientos, lo van a algún lado a hacer algún trabajo al campo abierto, llevan sus tablets, llevan la información que necesitan y sin necesidad de estar llevando papeles, sin necesidad de llevar cosas que le ocupen espacio, ¿verdad? Otra también de las cosas que es que duran de 5, 7 y 8 horas la batería, ¿verdad? Entonces no es que yo venga y me tarde 1 hora como un celular, ¿verdad? O que tenga que estar conectado con una corriente. Entonces la ventaja es de que son 8 horas de uso que le podríamos dar a las tablets y sin necesidad de estar viendo dónde conectarnos, ¿verdad? O alguna donde haya luz. También podríamos decir que los precios, ¿verdad? Los precios varían de 5, de 2.000, 3.000 hasta 6.000 quetzales, que son las más caras, ¿verdad? Y como les digo, trae diversidad de aplicaciones, trae
montón, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo más que les puedo decir, la introducción de lo que es una tablet, ¿verdad? Que trae infinidad de usos y tamaños, colores, y muchas gracias Juan Carlos González para servirles. Ever made me feel the way that you do. You know my motivation.